Tengan muy buen día todas aquellas personas que van a estar revisando este video, pues o van a tener la oportunidad de verlo. Este es con la finalidad de obtener el diploma de consejería ministerial en el Instituto Baxter. Entonces voy a estar realizando unas entrevistas a dos predicadores pues acá de la comunidad, cerca, predicadores de la Iglesia de Cristo, cercanos pues acá al lugar donde yo vivo, amigos míos y pues conocidos. Entonces, la entrevista va a estar relacionada o encaminada a tratar lo que es la violencia intrafamiliar, que fue uno de los temas, pues uno de los módulos que estuvimos siguiendo y es el que he elegido para poder realizar estas entrevistas. Entonces, pues vamos a proceder a revisarlas, a escuchar lo que ellos tienen que decir y pues espero que esto sea de un aporte para el aprendizaje que hemos estado recibiendo a lo largo de estos módulos de consejería. El hermano Jaime Eduardo Serrano es predicador de la congregación en Candelaria de la Frontera y pues con él voy a estar haciendo una conversación o más que todo escuchando lo que él tiene que decirnos acerca de lo que es la violencia intrafamiliar o como se le conoce comúnmente, lo que es la violencia doméstica. Para esto voy a hacerle algunas preguntas y pues él nos va a estar respondiendo de acuerdo a su experiencia, lo que a él le ha tocado vivir o ver en su trabajo como predicador. Entonces, hermano Jaime, muchas gracias, como le digo, por prestarse para esta entrevista. Y pues no sé si quieres saludar primeramente y luego empezamos con lo que son las preguntas. Sí, bueno, saludos a todos que van a ver este video. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y pues compartir un poquito de mi experiencia sirviendo a la Iglesia del Señor. Le agradezco mucho su presencia, su disponibilidad para que podamos tener un pequeño conversatorio respecto de lo que es la violencia doméstica e intrafamiliar. Vamos a trabajar en forma de pues una pequeña entrevista, ya que nuestro hermano Warner pues es predicador ya con experiencia de varios años. Actualmente se encuentra predicando en la congregación de Ciudad Real, acá en Santa Ana, El Salvador. Y pues, hermano, me gustaría, no sé si usted quiere saludar primeramente antes de que iniciemos con este. Bueno, Dios les bendiga y especialmente a usted, hermana, ¿verdad? Muy agradecido por tomarme en cuenta en este proceso, ¿verdad? De poder así tener un conocimiento y también ser parte de una gran bendición de poder alcanzar a poder estar dentro de lo que es el camino de Dios. Pues me agrada mucho que nos tomen en cuenta, no solamente a mí, imagino que a nivel de otros países hay hermanos que están siendo eh, parte de este proceso, ¿verdad? De aprendizaje, pero también entrenamiento que lo hace Baxter y es la cuna de muchos de nosotros y nos agrada mucho compartir después de haber salido de la cuna, ¿verdad? Y haber crecido en el ministerio, poder compartir de las muchas dificultades que se nos ha presentado dentro de la iglesia y fuera de ella, ¿verdad? Este, pues podemos comenzar con lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Y esperamos que podamos contribuir en este proceso. La primera pregunta que tengo que hacerle, hermano Warner, es ubicándose usted como predicador, como persona pues responsable de una congregación. Y la pregunta es si usted se ha enfrentado a algún caso de violencia doméstica.
su primera respuesta pues va a ser afirmativa o negativa. En caso de que su respuesta sea afirmativa, me gustaría que sin decir nombres y sin decir lugares, pues nos pudiera ejemplificar un poco, ¿verdad? Sobre lo que es pues ese caso al cual usted se ha enfrentado. Sí, agradecemos el tiempo que nos va a otorgar Dios primero y esperamos que podamos estar contestando conforme a lo que se ha hecho la pregunta. Realmente, hermana, vivimos en una sociedad violenta, ¿verdad? Vivimos en una sociedad violenta y qué más que poder salir a la ventana y ver eh, a nuestro alrededor cuántas familias están desintegrándose, ¿verdad? Eh, vivimos saturados de información y nuestros padres y muchas veces nos ayudaron a nosotros a formarnos, pero el mundo ha cambiado tanto que desde hace muchos años nosotros ya no podemos estar viendo más que el hijo está gobernando o, o los padres están viendo el resultado de lo que han sembrado desde hace muchos años. La violencia no es natural, realmente. La violencia, no es algo que viene con ello, el niño, ¿verdad? Sino que la violencia se aprende, ¿verdad? Y se aprende realmente en el seno familiar, en el contorno que vive cada familia, eh, en el contorno que vive el niño o la niña, ¿verdad? Realmente, si queremos nosotros ver niños que crecen en una familia equilibrada, vamos a tener también niños equilibrados. Si queremos ver niños y niñas que en un momento dan amor, ¿verdad? Es porque en el seno familiar nosotros pudimos alcanzar a ver que hubieron valores. Y eso es lo que en un momento estamos viendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Vemos una sociedad que se ha perdido los valores. Y hasta el día de hoy lo que más florece es la violencia. Vamos por la calle y las personas están manifestando su amargura, están manifestando su problema psicológico, emocional. Entonces, todo esto es porque vivimos en este lugar donde vivamos y tenemos esos resultados, ¿verdad? Tal vez una persona solo repitió y ya nosotros actuamos de una manera violenta y tal vez la persona ni era con nosotros, pero nosotros ya estamos como activos, ¿verdad? A poder contestar. Ahora, pensando en eso, hermana, realmente las familias que en algún momento están viendo hogares eh, desintegrados es porque el padre en algún momento, y esto es común, el padre ha violentado a la esposa y por consiguiente ha violentado también los derechos de los hijos, ¿verdad? Y la violencia se da más dentro de el hombre para con la mujer, pero no es la regla. A veces es la mujer para con el hombre, ¿verdad? Y, y la violencia no solamente se da en el seno familiar, sino que trasciende, ¿no? Trasciende en lo que es la, las familias, ¿verdad? O familiares, y trasciende dentro de lo que es la misma sociedad, ¿verdad? ¿Dónde comenzó la violencia? Comenzó en el seno familiar. Ahora, si realmente queremos ver, yo he tenido algunos casos, pero me voy a enfocar a uno. Hace muchos años eh, teníamos una vecina que sufría violencia desde hace años atrás, ¿verdad? Eh, ahora, cuando ella intentó en algún momento separarse de él,
del señor que le estaba violentando, que le estaba maltratando, este, la reacción era amenazas, constantemente amenazas, ¿verdad? Y eso llegó a un momento a que la mujer, eh, esa vecina que tenía, tenía que estar callando, ¿verdad? Eh, Esa mujer en algún momento cambió por completo. No era la misma persona que hace muchos años atrás se había conocido. Desde que comenzó la violencia en esa casa, venían violentando la vida de ella y la vida de los hijos. ¿Ve? Y por consiguiente, las personas que vivíamos cerca de esa casa, éramos testigos de la violencia. La vecina esta en algún momento se atrevió a poder dar una denuncia, pero pareciera que las leyes están para defender, pero ella dio la denuncia y no hubo nada. Entonces él siguió. Años después ella tuvo que tomar decisiones, pero ya todo esto había sido violentado en la vida de ella. Se fue con unos familiares, el hombre no dejó que ella viviera tranquila, la buscaba siempre donde los familiares y de esa manera esta señora tuvo que acudir de nuevo a, a las identidades que podían abogar por ella y se dan cuenta que el caso de ella lo habían archivado. Entonces, vivimos en una sociedad donde muchas veces no le dan importancia a lo que es necesario darle importancia, pero así vivimos, ¿verdad? Ahora, al final, lo último que nosotros supimos, como ella se retiró de la comunidad, lo que supimos que el hombre fue a buscarla de nuevo y la quiso maltratar, agredir, y se metió un hijo y un familiar, y también ellos fueron violentados. Entonces el hombre, ante esta situación, ya no tenía otra alternativa que reconsiderar que tenía que pagar por lo que estaba haciendo. Y ellos, como ya había tocado hijo, había tocado familiares, entonces, y ella ya había hecho una denuncia, entonces tuvieron que buscar las autoridades que se lo llevaron. Está encarcelado hasta el día de hoy, ¿verdad? Está pagando su pena, pero vemos que todo comienza en el seno familiar, ¿verdad? Entonces, tenemos muchos casos, pero la raíz siempre viene dentro de lo que es el hogar, ¿verdad? Eso es un caso que nosotros vivimos, ¿verdad? Esperamos que en un momento esto pueda contribuir a que podamos aprender cómo, cómo identificar y qué hacer ante una situación. Sí, hermano. En caso, hermano Jaime, de que su respuesta sea afirmativa, pues yo quiero que en la misma usted nos ilustre brevemente, pero pues sin decir nombres ni lugares, ¿verdad? Sino que nada más para tener una pequeña ilustración acerca de cuál es aquel caso que a usted pues le trae más a su memoria, digamos, cuando estamos hablando de violencia doméstica o intrafamiliar. Y pues le dejo el tiempo para que nos responda. Bueno, desde luego que sí, creo yo que son situaciones que se dan con mucha frecuencia, sobre todo donde hay grupos de personas, ¿verdad? Y en este caso, pues estamos hablando de la violencia intrafamiliar. La iglesia está compuesta por familias, quieras o no, pues en las familias siempre hay cualquier tipo de conflicto que posteriormente pues conlleva a la violencia y pues quieras o no, siempre uno pues atiende o se enfrenta a este tipo de situaciones, aunque bueno, antes de poner el ejemplo, es bueno pues mencionar de que mi trabajo como predicador,
guía espiritual de la familia, de la persona, en este caso afectada, eh, se, se limita a la consejería. Entonces las personas generalmente llegan a uno cuando ya tienen, como dicen, un dicho popular, la soga en el cuello, se sienten desesperados, angustiados, no saben qué hacer, están al borde pues, fracasar en la familia, en las relaciones matrimoniales. Y bueno, hasta que se sienten así, buscan auxilio, buscan ayuda. Y pues por lo general lo buscan a uno. Entonces, en ese sentido, sí he tenido algunas experiencias, eh, no quizás tan graves, como decir, a abordar tal vez situaciones donde la vida esté en riesgo de alguna persona. Por ejemplo, que una persona se acerque a mí, que tenga señales físicas de violencia o que sepa yo de que si no se mueve en ese momento de su casa, probablemente vaya a morir o a sufrir algún atentado. No, tal vez un caso así, hasta el momento no he tenido la experiencia de abordar, gracias a Dios, ¿verdad? Pero sí he abordado otras situaciones, tal vez no menores, porque la violencia, no sé si podría clasificarse menor o mayor, pero sí he abordado otras situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, eh, cuestiones con violencia, tiene que ver con verbal, psicológica, económica, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, suelen castigar a sus parejas económicamente o verbalmente, psicológicamente. Entonces, sí, por ejemplo, unos días yo veía a una joven, entre unos que 15, 17 años, pues aislada, presentando algunos signos eh, de que algo estaba ocurriendo. Entonces, pues uno, quieras o no, pues está ahí, conoce a la gente y uno sabe cuando las cosas no están yendo muy bien, ¿verdad? Y bueno, me le acerqué, estuvimos tratando de abordar, de saber, indagar de qué es lo que estaba ocurriendo, porque pues esta persona estaba presentando esos signos. Eh, y bueno, pues indagando, pues conocí de que esta persona estaba sufriendo de mucha violencia verbal en su casa, de parte de sus padres. Sus padres le decían, bueno, cosas como que sos inútil, no traes para esto, mejor deberías dedicarte a trabajar, deberías de hacer esto otro, y comparándole también con una hermana mayor, ¿verdad? Diciéndole, mira, tu hermana dejó el estudio y mira, le está yendo bien, en este sentido, se acompañó, y entonces esa comparación como que le causaba mucho, mucho daño. Entonces, bueno, estuvimos conversando con ella, hablando un poquito acerca de eso. Luego, pues, me acerqué a los padres, ¿verdad? Siempre con mucho respeto y con mucho cuidado. Y pues estuvimos platicando un poquito acerca del asunto. Gracias a Dios, pues las cosas han mejorado un poco. Al menos, pues, esta persona tiene una perspectiva diferente de su situación, está abordando las cosas tal vez con un poquito más de madurez, pero sí se enfrenta uno a este tipo de situaciones, ¿verdad? Constantemente en la iglesia. Muchas gracias, sí, y gracias también, ¿verdad? Por pues ilustrarnos respecto de que no necesariamente la violencia intrafamiliar va a tener que ver pues con golpes o con, ¿verdad? Ya heridas pues poner, como decimos, la vida en riesgo. Eso pues ya es un caso, son extremos y son, como usted mismo dijo, ¿verdad? De atender de emergencia. Y también respecto de que no la violencia intrafamiliar, como estamos diciendo, es intra dentro de la familia, entonces siempre pueden haber involucrados hijos, abuelos, tíos, diferentes miembros de la familia. Ahora que estamos ya más modernizados, pues hasta las mascotas, ¿verdad? Se les incluye dentro de lo que es la violencia que se está llevando a cabo dentro de las casas.
Y pues muchas gracias por eso. La siguiente pregunta que le quiero hacer es respecto de que si usted con su formación, con sus estudios, con las materias que ha estudiado, digamos, para constituirse como un predicador, si usted siendo predicador, conociendo, digamos, las materias, los estudios que usted ha llevado para ser predicador, y no necesariamente consejero, sino enfocándonos únicamente en lo que es ser predicador, si usted considera que está debidamente preparado para asistir en estos casos de violencia que vienen a usted a pedirle consejería. Sí, desde luego la formación que bueno, personalmente he tenido ha involucrado este tipo de situaciones y de alguna manera sí hemos recibido las herramientas, al menos básicas, fundamentales, de atención, ¿verdad? Sobre todo atención en crisis, porque es lo que nosotros normalmente hacemos, ¿verdad? Porque las personas, como dije, se acercan a uno desesperadas, buscando auxilio, a veces frustrados, no hayan qué hacer, qué decisiones tomar, qué camino seguir, a veces no encuentran alguna salida a sus situaciones y es en esos momentos cuando se acercan a uno a conversar, a buscar una dirección, buscar una guía, sobre todo pues espiritual, porque es el campo en el que nosotros nos desempeñamos. Ahora bien, sí, considero de que sí contamos con las herramientas fundamentales para ayudar a atender, al menos a tranquilizar la crisis y pues a ayudar a la persona a encontrar en sí misma una respuesta, una salida, tal vez emergente o inmediata a su situación con tal de mejorar, digamos, su estado anímico, su estado emocional y pues de alguna manera pues que avance, ¿verdad? En ese sentido, creo que sí estamos preparados, aunque pues uno mismo conoce sus limitantes y yo creo que eso es bien importante tenerlo siempre presente, conocer nuestras propias limitantes. No todos los casos, ¿verdad? Se resuelven con consejería. Algunos casos, pues ya como traumas o situaciones patológicas más complicadas, requieren intervención más profesional y bueno, es bueno que el predicador siempre sepa conocer sus límites y entender cuando es capaz y cuando no es capaz de abordar la situación. Entonces, en todo caso, nuestra labor se limita a hacer, digamos, un acompañamiento a la persona espiritual para que siga un proceso de ayuda o intervención psicológica más profesional. Bueno, en este caso quizás podemos decir de que tiene que estar preparado para toda buena obra, ¿verdad? Y estar dispuesto a tiempo y fuera de tiempo, porque pues en realidad no podemos programar esas emergencias, ¿verdad? Sino que tiene que ser algo que surge en el momento que surge la necesidad, debe surgir también esa capacidad de acompañamiento. Sí, Entonces, perdón, con sí, eso que sí. estaba diciendo me parece interesante, importante señalar porque, bueno, nosotros atendemos situaciones emergentes en estos casos que aparecen, porque a veces uno mira situaciones dentro de la iglesia y uno entiende de que hay necesidades, pero bueno, uno sabe los límites y como hay un dicho que dice por ahí que si uno se mete a Cristo termina crucificado, entonces uno no puede andarse metiendo en todo, andar buscando cómo solucionarle la vida a la gente. Uno atiende emergencias. La gente, cuando yo espero que la gente, si está pasando una situación, me busque y entonces estamos listos para ayudarle, ¿verdad? Pero no al contrario, ¿verdad? Porque si no, uno termina, en los casos de situaciones familiares, luego las familias se arreglan y uno termina quedando mal. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pues fíjese que sí, he reconsiderado
este, que el trabajo del ministerio debe de ser un trabajo no solamente de ir y predicar, sino que prepararnos, ¿verdad? Y sí hemos buscado una preparación, ¿verdad? Hemos buscado orientaciones. Aparte de eso, el mismo ministerio nos enseña, tal vez no a través de un libro, sino que el mismo ministerio nos enseña, como el caso que mencionaba, nos enseña qué tanto nosotros podemos manejar un problema, ¿verdad? Y si un caso, nosotros vemos vacíos en nuestra vida, yo creo que esos problemas, esos casos, nos ayudan a que nosotros reflexionemos y que podamos buscar ayuda como para poder tener un conocimiento más amplio de los problemas que se van a venir, ¿verdad? Porque a veces, eh, por la falta de información, nosotros podemos nosotros dar un mal consejo, ¿verdad? Un mal consejo. Y para esto debemos de estar preparados en los diferentes temas que se puedan estar presentando, temas bajo los problemas que se puedan estar presentando, ¿verdad? Este, yo creo que allí podemos considerar, sí hemos tenido algunos estudios y hemos tenido un, un conocimiento sobre muchas áreas del ministerio y especialmente este tema eh, casi como es aparentemente un tema que no se habla dentro de las iglesias, relativamente cuando venimos a estar hablando dentro de las iglesias, lo que estamos haciendo es más llevar el problema, ¿verdad? Entre dos familias y las iglesias tienden a solamente estar como a la expectativa, ¿qué va a pasar? Pero yo creo que eso tiene que ser parte de nuestra vida, ¿verdad? Trabajar en eso, eh, buscar la manera que las familias se puedan consagrar más, eh, buscar la manera que las familias estén más informadas para, para poder eh, contrarrestar cualquier violencia intrafamiliar, ¿verdad? Y eso nos ayuda a nosotros a que nosotros nos preparemos más también, ¿verdad? A través de seminarios, a través de que podamos tener dentro y fuera de los edificios que nosotros tenemos capacitaciones. Yo creo que somos llamados a poder estar educándonos, ¿verdad? Y educar a la iglesia, educándonos y educar, ofrecer muchas veces la consejería que poco se habla, se descuida dentro de lo que es la iglesia. ¿Verdad? Ofrecer la consejería, posiblemente deberíamos de estar teniendo progresivamente un sistema de enseñanzas acerca de los temas que en un momento están dando problemas. Y si este es un caso de tema, yo creo que lo más saludable para una iglesia es para evitar que en el seno familiar se esté destruyendo y por ende la sociedad va a ser una sociedad destruida como la iglesia misma, ¿verdad? Usted dijo, hermano Warner, algo pues bueno e importante. Usted dice sí han buscado instrucción, ¿verdad? Para poder tratar estos temas. Y en ese aspecto yo pienso de que pues sería bueno, ¿verdad? Que las instituciones gubernamentales quizás se fijaran en los predicadores como esos consejeros que están más cerca de la gente. La gente muchas veces, ¿verdad? El primero que acude pues es al predicador y quizás sería bueno que pues estas instituciones se fijaran, digamos, en los predicadores, ¿verdad? O en los miembros activos de una congregación como ese primera persona asistente de este caso de emergencias. Tal vez que Sí, ellos dieran algunas charlas, ¿verdad? Para poder tratar herramientas. estos temas, sí. Sería muy bueno hacer un llamado, pues, a las instituciones que se fijen en los predicadores, ¿verdad? Como esa persona importante que está siendo buscada en estos casos. Ahora,
Otra pregunta que le voy a hacer es respecto de la comunidad en la cual usted se desenvuelve. Y esta pregunta es, si usted sabe, usted tiene conocimiento que en su comunidad, pues sea la alcaldía o sea alguna institución que usted conozca, si tiene alguna asistencia adecuada para poder asistir en los casos de violencia doméstica o de violencia intrafamiliar, que como usted decía en un momento, no siempre, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de violencia doméstica o intrafamiliar, no estamos hablando nada más del esposo y la esposa, sino que estamos hablando que se puede generar violencia con los hijos, a veces con los ancianos de la casa, con alguna persona enferma en la casa, algún tío, alguien que se venga a vivir a nuestra casa, o no necesariamente que viva, muchas veces la abuelita vive en otro lugar retirada, pero sufre violencia por parte de sus familiares, ¿verdad? Que llegan pues solo a saquearle su canasta básica o a vivir de ella o a darle mala vida, aunque la señora a veces no vive dentro de la casa. Pero esos también son casos de violencia que se están viendo dentro de lo que es la familia. Ahora, en su comunidad, en el lugar donde usted vive, ¿tiene usted conocimiento que exista alguna forma de asistencia en estos casos y que sea adecuada, por supuesto? Sí, fíjese que hay muchas herramientas dentro de lo que es la comunidad, pero si lo vemos a manera general en el país, tenemos muchas asistencias, ¿verdad? Hay muchas identidades que se enfocan en lo que es ayudar a la víctima, ¿verdad? A la víctima. Y realmente lo que pasa en nuestra sociedad es que la que está siendo víctima tiene miedo, ¿verdad? Y no acude a esas identidades, pero por lo mismo, ¿verdad? Porque el que está violentando, el que está teniendo o queriendo tener poder sobre la otra persona, algún momento las amenazas hacen que estas víctimas no quieran hablar. Y si en un momento ellas casi son cuestionadas, pero a pesar de que sean cuestionadas, no hablan. Entonces, pero sí tenemos identidades, ¿verdad? ISDEMU es una de ellas, ¿verdad? Es algo que en un momento es una institución salvadoreña que protege a la mujer, ¿verdad? También tenemos el Ministerio de Salud, ¿verdad? Lleva una secuencia porque todas tienen relación, tienen relación. También la comunidad, por ejemplo, a través de las alcaldías, ¿verdad? También ellos tienen mucho que ver para poder defender cuando alguien está siendo violentado de sus derechos. Entonces, sí tenemos muchos eh, herramientas dentro de lo que es la sociedad y lo que sucede es que la falta de información es la que en un momento no permite que las personas puedan buscar esa ayuda, ¿verdad? Ahora, esa la falta de información incluso está dentro de lo que es la iglesia, ¿verdad? O sea, no se habla de estos temas. Entonces, por no hablarse de estos temas, las familias dentro de las iglesias están siendo desintegradas, ¿verdad? Están siendo desintegradas. Y por ende, no vemos una familia que la iglesia pueda ver resultados, ¿verdad? Y eso hace que en un momento la iglesia no esté dando los resultados que todo siervo o todo predicador o todo hermano que está como anciano o anciana, vea resultados de que va a haber una generación que va a seguir en esto, ¿verdad? Pero sí hay muchas identidades que están buscando la manera de que las personas que son víctimas no estén en esa situación. El temor es uno de esos. No buscan estas identidades.
no buscan estas ayudas. Pero sí tenemos, no estamos, como dicen, desamparados. Tenemos mucho, mucho abrigo. Y ahora, ese abrigo lo que necesitamos es eh, estarlo manifestando a través de las enseñanzas. Ese abrigo creo que lo necesitamos manifestar o publicar a través de una clase bíblica, a través de un seminario, porque muchas veces no tenemos muchos seminarios, pero no estamos enfocándonos en estos temas como es la violencia intrafamiliar. Bueno, es que en la iglesia nos gusta pensar que todo está perfecto, ¿verdad? Que todo va bien y se han identificado casos en los cuales es la misma familia del predicador la que está sufriendo casos de violencia, ¿verdad? Sea pues el esposo o la esposa, como usted decía, no siempre es la esposa la que es agredida, pero nos gusta muchísimas veces, pues, la más de las veces, pues tapar, ¿verdad? Poner una cortina bonita, pues para que no se vean las situaciones. Pero Así es. pues, como usted dice, es importante saber, ¿verdad? Que hay lugares a los cuales se puede asistir y a los cuales se puede aconsejar a las personas que puedan ellos, pues, ir en un momento necesitado. Dice, Y hermana, que es- le voy a mencionar algunos de estos ministerios. El sí. Instituto Salvadoreño del Desarrollo de la Mujer es uno. El Ministerio de Salud Pública, Asistencia Social es otro. El Ministerio de Educación, el órgano judicial, eh, la Procuraduría, ¿verdad? Y todos estos están tratando de brindar ese apoyo, ¿verdad? Pero no llegamos hasta allí, pero sí están estas identidades, que son, como le decía yo lo veo así, ¿va? Es una cobija que nosotros, bueno, en la sociedad que vivimos, nadie se quiera cobijar de ella por muchos temores, ¿verdad? Pero están allí. Porque da pena aceptar que los necesitamos en algún momento, Así. ¿verdad? Entonces es mejor pues quedarnos con la necesidad, aunque obviamente no es lo ideal. Dentro de su comunidad, sin necesidad de trasladarse tanto, ¿tiene usted conocimiento que exista alguna manera de poder ayudar a estas personas en caso, digamos, de que no sea usted el llamado a hacerlo, sino que tenga que remitir a estas personas? Bueno, desde luego, cuando son, por ejemplo, cuando hay asuntos de violencia, cuando la persona recibe maltrato, golpes, cuando ya hay un contacto físico grave, cuando la persona pues corre peligro, está en riesgo de sufrir algo mayor, desde luego pues existen algunas instancias. Bueno, en primer lugar, la policía, ¿verdad? Policía, en un caso de emergencia, pues uno sabe a dónde dirigirse, quién es el que en este caso tiene que intermediar este asunto, que ya es un asunto pues mayor. En el caso de asistencia médica, en caso de que la persona, pues debido a sus golpes o a sus heridas ocasionadas por causa de esta violencia, este maltrato, bueno, hay unidades de salud, hay clínicas públicas, privadas, que desde luego pues tienen la responsabilidad de atender, digamos, estas situaciones, ¿verdad? Entonces, en todo caso, pues uno, si tiene la intención de acompañar a la persona, pues uno puede buscar estas instituciones para que pues le brinden auxilio y, bueno, le ayuden a sanar, ¿verdad? A curar, en este caso, pues sus golpes o cuestiones como esa, ¿verdad? Ahora, si ya tal vez no hay herida, no es una emergencia como tal, pero sí uno se da cuenta de que la persona pues está sufriendo violencia y de que tal vez no de manera inmediata, pero sí a corto o mediano plazo su vida corre peligro, pues hay otras instituciones gubernamentales en la alcaldía o otras oficinas, instancias como SDEMU o organizaciones como esas que se encargan específicamente de atender
maltratos intrafamiliares, ¿verdad? Que ya requieren mayor atención o que incluso, pues, tienen que ser intervenidas judicialmente, ¿verdad? Desde luego, en ese caso, pues ya nosotros como consejeros ya no somos responsables ni estamos avalados para atender esa situación, sino que tenemos que recurrir a estas instancias. Como digo, desde luego, siempre interrogando a la persona de si quiere o no quiere recibir ayuda, porque si uno actúa, uno puede hacerlo de muy buena fe, pero como dije, a veces las personas, aunque son ayudadas, luego pues resuelven sus conflictos de una o de otra forma y pues uno termina siendo el malo de la película, ¿verdad? Dice, tal vez a veces, por ejemplo, ¿verdad? A veces la mujer está sufriendo maltrato físico, se están golpeando, corre peligro y dice la mujer, uno dice, bueno, voy a ayudar, voy a llevarla, que le den asistencia y luego la mujer dice, no, es que él me ama, por eso me pega y se resuelven las cosas y ya quedo yo como chismoso, como malo del cuento. Entonces, pues, o por ejemplo, si denuncio a la persona y la persona la llevan presa, después conmigo es el conflicto de por qué lo denuncié si ella no quería denunciarlo, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esos casos, pero sí, desde luego, uno tiene conocimiento de instituciones, oficinas, por ejemplo, de psicólogos, psicología, psiquiátrica, cuestiones como esas que pueden prestar un servicio, ¿verdad? Desde luego, pues, remunerado en algunos casos cuando son cuestiones privadas. Sí, yo creo que en ese caso, yo creo que la palabra resolver sus conflictos creo que queda muy grande, ¿verdad? A veces las personas se conforman o se adaptan a ese estilo de vida, pues y allí, como usted dice, ya pues es mucho estar ofreciendo los oficios de uno, ¿verdad? Pero sí es muy importante que pues se tenga conocimiento de dónde se puede asistir físicamente porque muchísimas veces los predicadores, ¿verdad? Nada más que la única solución que ofrecen es oración, ¿verdad? Y dicen, pues vamos a orar y nos vamos a poner en oración y pues lo vamos a poner ante Dios. Y esa es muchísimas veces la única respuesta que aquellas personas que están pidiendo auxilio reciben. Está ya, pues, claro por parte suya que sí existen instituciones a las cuales se puede acudir, a las cuales se puede ir, pero la siguiente pregunta que le voy a hacer es respecto de si en su congregación, en el lugar en el cual usted se encuentra, porque pues uno está acostumbrado a ver en otros países, ¿verdad? Que hay un hogar de acogida, una manera de ir a traer a aquella persona un lugar pues adecuado donde recibir una madre con sus hijos o un anciano o qué sé yo. Entonces, en ese sentido es que va encaminada la siguiente pregunta. Y es que si ustedes en su congregación tienen un medio o un protocolo adecuado, protocolo entendamos, ¿verdad? Los protocolos de emergencia que se ponen pues en caso de algún desastre o, ¿verdad? Que ya está ya definido cómo es que se va a hacer. Si tienen algún tipo de protocolo de este tipo para actuar en un caso de emergencia de violencia doméstica o intrafamiliar. En caso de que su respuesta sea afirmativa, nos puede explicar cómo es ese protocolo. En caso de que su respuesta sea negativa y usted me diga, pues no tenemos un protocolo en la iglesia, entonces la pregunta es, ¿cree usted que es necesario un tipo de protocolo de esta forma? ¿Y cómo se lo imaginaría usted en su mente que estaría formado esa forma de actuación a la cual estoy haciendo mención? No sé si fue mucho lo que hablé y me di a entender con algo, pero pues espero que sí. Sí, sí, claro que sí. Lo que pasa es que los contextos varían, ¿verdad? De lugar a lugar, dependiendo el lugar donde esté la iglesia, el contexto, ¿verdad? Los recursos con los que cuentan
las congregaciones no siempre, pues, en nuestro contexto latinoamericano, pues no siempre son lo suficientes. No es que uno tenga para crear o hacer, tener, ¿verdad? A disposición como uno quisiera, ¿verdad? Entonces, de alguna manera uno tiene que abordar la situación, ayudar a las personas con lo que tiene. Entonces, partiendo de allí, creo que como congregación, por esos mismos factores, no tenemos, digamos, como un protocolo de cómo vamos a atender esta situación, al menos no eh, diseñada a nivel congregacional, pero sí, pues desde luego, en mi caso, como predicador, desde luego que tengo un protocolo en mi cabeza, ¿verdad? En primer lugar, pues la atención en crisis, en donde trato de, pues, controlar a la persona, ayudarle a regular su estado anímico, a escucharle, a encontrar, pues, tal vez una solución inmediata o contingente a su situación, determinar el riesgo de esa persona, si está realmente en riesgo de vida, de muerte, perdón, riesgo de muerte, si está en riesgo de ser, ¿verdad?, lastimada o sufrir algún atentado grave, este, y sobre todo, pues, a hacer recomendaciones, hacer referencia, buscar ayuda en tal lugar, asistir a este otro lugar y, como decíamos, ¿verdad? Si en caso de su vida está en peligro, pues llame a la policía o vaya, si ha sido lastimada, pues vamos a la clínica a que le atiendan, que le ayuden. Entonces, de alguna manera, como persona, como en particular como predicador, si hay un protocolo que seguir, y que de alguna manera pues seguimos al momento de atender la crisis, pero como dije, uno mismo conoce sus limitaciones y estas limitantes no están solamente en el aspecto físico, económico, sino también pues en cuestiones como esta, ¿verdad? Entonces, hay que, es importante tener en cuenta eso, ¿verdad? Claro que como congregación, yo quisiera tener una oficina donde pudiera yo dedicar espacio y tiempo para atender situaciones como esas, tener oficina de ayuda psicológica, pues, oficina para ayuda, madres en riesgo, en todas esas cuestiones, ¿verdad? Pero bueno, nuestros contextos latinoamericanos son muy distintos y uno tiene que trabajar con las herramientas que tiene a la mano y desde allí pues tratar de ayudar entendiendo nuestras propias limitaciones y ayudar a la persona, que la persona encuentre una solución por sí misma a su situación y que de alguna manera eso le traiga paz, ¿verdad? Le traiga paz emocional como también pues espiritual, que es lo que nosotros pues siempre consideramos importante. Entonces, en ese sentido creo yo que diría que sí, pero no. No sé, como raro, sí. Bueno, todo está en la mente y el poder de la mente, entonces Sí. esperamos, ¿verdad? Que en algún momento, a pesar de la habilidad de atender en emergencia estas cosas, pues sí se pudiera, ¿verdad? Hacer una oficina, como usted dice, lugares adecuados donde atender este tipo de casos. Si su respuesta, hermano Warner, es afirmativa, me gustaría que usted pues nos diga cómo es ese protocolo, qué es lo primero, qué es lo que es, quién es el llamado, todo eso que se hace. Si su respuesta es negativa, ¿ha pensado usted, si ha hecho usted en su mente, digamos, el ideal de cómo debería funcionar ese protocolo? O si debería funcionar o no es necesario que se tenga, hermano Warner. Sí, fíjese que yo creo que
como iglesia no deberíamos de ignorar, ¿verdad? Y deberíamos de cargarnos de información y a la vez de poder así tener eh, a la mano todas aquellas cosas que van a requerir un tratamiento, ¿verdad? Y yo creo que allí sí realmente necesitamos eh, buscar la manera de tener qué es lo que va primero y qué es lo que debería ser lo segundo y lo demás, ¿verdad? Sí por lo mismo que hemos vivido dentro de lo que es el ministerio, cuando ha existido una situación de violencia en algunas ocasiones, lo que nosotros hemos hecho es resguardar a la persona que es violentada, ¿verdad? Resguardarla, tratar de que ella esté a salvo, ¿verdad? Tanto el violentado que es violentada, necesita del amor de Dios. Y el que está violentando también necesita del amor de Dios, ¿verdad? Entonces, no podemos pensar que el que violenta es más malo, ¿verdad? No, realmente necesitamos tener un resguardo, tanto para el uno como para el otro. Ahora, el primer paso que nosotros damos es un resguardo. Segundo de los pasos que nosotros eh, damos es confrontar a, a las personas, ¿verdad? Las confrontamos para poder ver en qué manera ellos han llegado, ¿verdad? Otra de las, otra de las cosas que necesitamos es tener y hacerles ver a ellos que necesitan ser sanados, ¿verdad? Buscar una sanidad. Una sanidad, la gracia de Dios habla de que Dios está presto para podernos ayudar en cualquier circunstancia. Entonces necesitamos una sanidad. Y tal vez no es pueden haber más procesos, pero, pero lo último que nosotros hacemos es un acompañamiento, ¿verdad? Acompañamiento. Y este acompañamiento no determina 3 meses, 6 meses, posiblemente puede durar mucho tiempo, ¿verdad? Ese acompañamiento con la que es víctima y con el que está agrediendo, ¿verdad? Tenemos que hacer un acompañamiento, pero tiene que haber disciplina de parte de nosotros, ¿verdad? Y tiene que haber personas que en un momento estén eh, informadas, ¿verdad? Y que sean responsables con la información que ellos tienen. Entonces, son los procesos o es el proceso que hemos tratado de reconsiderar en casos así, hermano. ¿Verdad? Primero es resguardarlo. Segundo es confrontación, ¿verdad? De los problemas que se han venido dando. En el tercer punto considero que la sanidad es buena, ¿verdad? Y lo último que mencionaba es estar acompañando tanto al uno como al otro, ¿verdad? Todo y cuando, todo y cuando, todo esto, este proceso se da cuando las personas están con ese deseo de poder enmendar, ¿verdad? No siempre va a resultar lo mismo, ¿verdad? Podemos estar resguardando solamente a una persona y la otra persona está más diferente al pensamiento, bajo lo que quisiéramos que llevar, pero esto ayuda a que la persona se sienta tranquila, no deja de pensar en el problema, pero le estamos ayudando a que se pueda resolver algo. Eso es, hermano. Por supuesto, y quizás en este caso debemos pensar en la persona, tanto en la que ejerce como en la que sufre violencia, como en esos casos de los alcohólicos, ¿verdad? Que es un día a la vez, no es que ya pasó el acto y ya se solucionó y la persona, digamos, ya está ya dada de alta de la situación que pasó, ¿verdad? Sino que en base, pues, considerando la experiencia y las heridas que las personas han sufrido, podemos decir que a lo mejor 3 años después, 5 años después, puede volverse a ver una situación
difícil, ¿verdad? Tanto en la persona que ejerce, como le digo, como en la persona que recibe, porque son dos condiciones en las cuales la persona, pues, si no ha sanado bien su corazón, está propensa, digamos, a volver a caer en una situación así. Entonces, muy bien, pues que el acompañamiento sea quizás por tiempo lamentablemente podemos decir indefinido, ¿verdad? Siempre tener Indefinido. los ojos puestos en aquella persona y decir, pues hace algún tiempo pasó esto y en cualquier momento, pues no nos va a extrañar que pudiera volver a suceder una situación así, ¿verdad? Porque son condiciones o conductas, pues parecidas a las adicciones, ¿verdad? Que en algún momento la persona puede volver a verse en una situación así. Así es. Otra situación, hermano, porque vamos a ubicarnos en el hecho de que la violencia, como usted ya lo dijo, y pues como está comprobado, la violencia dentro de nuestros grupos familiares es una realidad. Aunque nosotros queramos decir que pues aquí no sucede o que en nuestra congregación no sucede, es una realidad, ¿verdad? Lamentable que vivimos. ¿Usted estaría dispuesto y cómo sería que usted abordaría esta situación en la congregación? Yo creo que podemos nosotros, para poder llamar la atención dentro de las iglesias, podemos buscar seminaristas, ¿verdad? Seminaristas que nos ayuden a abordar el tema dentro de la iglesia, donde podamos nosotros este, aprender y que la iglesia aprenda también, ¿verdad? Y también como yo siempre lo he reconsiderado, eh, la oración, ¿verdad? La oración, porque el que va a estar llevando las enseñanzas, el que va a estar llevando este proceso debe de ser un hombre o una familia de oración, ¿verdad? Entonces, creo que para poder nosotros estar ayudando de una manera positiva, creo que allí debemos de entrar en la oración. La oración nos va a fortalecer, nos va a ayudar, nos va a dar a través del Espíritu Santo, nos va a dar el conocimiento qué hacer ante los problemas, porque no siempre todo lo vamos a saber, no siempre. O sea, usted entra a un proceso de un problema y usted no tiene muchas veces eh, todas las soluciones, pero quien le ayuda, le orienta, es el Espíritu Santo. Y entonces usted, con ayuda de Dios, a través de la oración y el Espíritu Santo, usted puede estar siendo de bendición para una familia que está siendo violentada, ¿verdad? Y eso yo considero que puede estar ayudándonos y considerando la pregunta, ¿verdad? Eh, para la congregación, debemos de estar siempre tocando ese tipo de problemas para que ellos no estén ignorando acerca de lo que pasa afuera aparentemente, pero está dentro, ¿verdad? Está dentro. Entonces tenemos que buscar enseñanzas bíblicas, sermones que nos ayuden, talleres que nos brinden ese tipo de enseñanzas, ¿verdad? Orientación. Eh, eh, Podemos también implementar retiros, ¿verdad? Retiros que nos van a fortalecer y vamos a fortalecer a través de nuestra vida a otras parejas. Entonces, hay muchas maneras, hermana, pero considero que eh, es lo que en un momento tenemos que enfocarnos. ¿Qué queremos? Pero hacer un plan, hacer un plan de qué es lo que yo quiero para tocar este tipo de temas dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que ubicarnos en la realidad que estamos viviendo y comprender pues que la violencia doméstica, intrafamiliar, violencia económica, moral, mental, sexual, de todos los tipos,
Es una realidad, aunque nosotros pues quisiéramos, ¿verdad?, tapar y decir no sucede, no pasa nada, pero pues es una realidad que nos aqueja y que nos lastima pues como iglesia, como congregación y pues obviamente como individuos. Pero en este caso yo le pregunto a usted, ¿qué estaría dispuesto usted a hacer o está dispuesto a hacer para poder educar? Sí, entendamos que la situación es un poquito más compleja de lo que se piensa, ¿verdad? Por el hecho de que si bien las iglesias están conformadas por familias, no todas las familias están completas en la iglesia. A veces está solo el papá, a veces solo la mamá, a veces están solo los hijos, a veces no está ni el papá ni la mamá. Eh, a veces están todos, tenemos papá, mamá, hijos, abuela, tío, primos, están familias extensas, completas dentro de la congregación, a veces no. Por eso cada caso varía, cada caso debe ser abordado de manera distinta, cada caso va a tener su propia complejidad. En ese sentido, no puede uno, bueno, difícil orientar o encerrar, enmarcar todos los casos dentro de un solo esquema, ¿verdad? Entonces, lo que uno se limita es a dar orientación general, básica sobre estas situaciones, sus conceptos, el abordaje, los peligros, los riesgos, sobre todo pues las afectaciones morales, espirituales, emocionales. Y eso pues nosotros lo hacemos a través de la instrucción para la vida cristiana. Desde luego pues eso va a involucrar y se va a limitar al creyente porque es el que está en la iglesia, es el que llega y escucha las intervenciones, escucha los sermones, los talleres, las clases, donde continuamente se está tal vez abordando, a veces no de manera directa, pero también de manera, pero sí de manera indirecta, ayudándole al creyente a saber cómo comportarse, cómo actuar, cómo resolver algunas situaciones o cómo afrontar ciertos desafíos, sean laborales, familiares o lo que sea, en este caso familiares. Así que de alguna manera uno siempre está tratando de ayudarle al creyente a que tal vez no de manera directa, pero sí de manera indirecta vaya comprendiendo qué cosas afectan su vida espiritual, qué cosas no afectan su vida espiritual, como también qué conductas son normales, qué conductas no son normales dentro y fuera de la familia o dentro y fuera del ámbito religioso. Y de alguna manera, pues eso sirve para ir orientando a la persona, para que la persona vaya tomando conciencia de si lo que está atravesando es normal, no es normal, de si debería buscar ayuda, no debería buscar ayuda, de si debería buscar intervención, no debería buscar intervención. Entonces, una vez que la persona toma conciencia, porque eso es lo más importante, que la persona tome conciencia de su propia situación, sea emocional o espiritual. Cuando la persona toma conciencia de esa situación, entonces que busca ayuda. Pero mientras la persona no toma conciencia, la persona no va a buscar ayuda. Entonces no se va a poder intervenir. Entonces, de alguna manera, como guías espirituales, como congregación, como esta participación que tenemos en colectivo en la iglesia, estas situaciones se abordan de manera indirecta a través de la instrucción, que siempre pues tratan de darse instrucciones referidas a la vida cristiana. Desde luego, como dije, se complica cuando, bueno, las familias no están completas en la iglesia y tal vez el del problema, del asunto no es cristiano. El que provoca, el que genera la violencia, en este caso el activo, no es cristiano. Entonces, de alguna manera, nuestra jurisdicción eh, es- está limitada porque no puedo yo ir al no creyente y hacerle entender de que está actuando mal, porque en base a qué, si esa persona no es creyente, no conoce probablemente a Dios.
Entonces, de alguna manera tengo que limitarme al creyente, ayudarle a crear conciencia sobre su propia condición, sea esta emocional o espiritual, para que de esa manera busque ayuda, busque una solución, sobre todo para estar bien emocionalmente y estar en paz espiritualmente. Entonces, sí, desde luego lo hacemos y es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad hacerlo, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que puedo decir. Bueno, yo he notado a lo largo de mi experiencia en la iglesia, ¿verdad? Que tengo que pues los hombres o las mujeres que no pertenecen a la iglesia tienen una plena conciencia de qué es lo que se espera de su esposo cristiano o de su esposa cristiana, ¿verdad? Entonces, yo muchísimas veces he notado eso, que ellos sí saben cómo se debe comportar una esposa cristiana o cómo se debe comportar un hombre cristiano, y a veces exigen eso porque dicen, o sea, ella es cristiana, tiene que dar ese ejemplo, tiene que ser así, porque la Biblia lo dice, dicen ellos, ¿verdad? Pero ellos no se ubican en su responsabilidad que ellos tienen respecto del matrimonio. Y otra cosa que usted mencionó es respecto de talleres y seminarios dentro de la iglesia. He notado también muchísimas, algunas veces, no voy a generalizar, que cuando se hace una invitación a un seminario para matrimonios o para familias o a un taller que se va a llevar a cabo en alguna congregación, a veces los temas están muy alejados de lo que es la dinámica familiar. Entonces, a veces le dicen, vamos a hacer qué sé yo, un seminario, un taller de matrimonios y allá están hablando del apocalipsis y de la segunda venida. Y entonces uno se queda diciendo, si es el momento que se tendría que aprovechar, ¿verdad? Para instruir respecto de lo que es la familia, entonces, ¿cómo está nuestra conciencia para poder organizar esos temas? Entonces, es muy importante que se puedan utilizar esos espacios en la manera adecuada para poder, pues, concientizarnos respecto de esta realidad que estamos viviendo. Y Sí, pues, yo creo que, perdón, esta- yo creo que eso deviene de querer atender un problema específico. Porque a veces los temas son muy generales y eso pues incluye también en la iglesia. Tal vez ese sería un paso importante que dar, ¿verdad? Como iglesia, como grupo de ayuda, de auxilio, personas que están enfrentando diferentes tipos de problemas, ser más específicos en el abordaje de ciertas problemáticas desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos hablando de la familia, pues vamos a abordar situaciones específicas que se dan dentro de la familia. En este caso, pues la violencia sería un caso específico, especificar, vamos a hablar sobre la violencia. Y dentro de ese tema de la violencia, pues vamos a ver qué es la violencia, cómo se produce la violencia, cuál es el abordaje de la violencia, qué hacer cuando sufro de violencia, a dónde puedo asistir, cómo buscar ayuda, qué piensa Dios sobre la violencia intrafamiliar, etcétera. Es decir, especificar, ¿verdad? Entonces, creo que son medidas que se pueden tomar en la iglesia y que creo yo que, aparte de la instrucción moral, espiritual, que siempre se trata de dar al creyente para que su conducta sea acorde a la voluntad de Dios, pues también tocar temas específicos que tienen que ver con situaciones como estas en la familia. Entonces, hermano Jaime, esta era la última pregunta que yo tenía pues formulada para usted. No sé si usted tiene algunas palabras finales que decirnos respecto a lo que es esta problemática en la congregación o en las congregaciones, algunos consejos finales pues que vengan a su mente. No, nada más agradecer por el privilegio de estar acá, de compartir un poquito acerca de este tema, siempre partiendo de la experiencia, de la observación, de lo que ocurre en el día a día en la iglesia. Y pues para terminar, pensaría yo que siempre es importante buscar ayuda a tiempo. Si en algún momento pues uno detecta que hay alguna situación, pueda
ir avanzando, desencadenar situaciones más graves. Siempre es importante buscar la ayuda en el momento oportuno, no esperar a sentirse ahogado, estar mal, todo todo esté caótico para entonces comenzar a buscar ayuda y si no, pues tratar de buscar la ayuda a tiempo, ¿verdad? Nada más eso y pues, como dije, agradezco por estar acá. Y no sé si usted tiene algunas palabras finales, ahí una regañada final para poder ya ir Sí, concluyendo. No, pues yo estoy agradecido, hermana Celi, que usted haya tomado en cuenta mi vida para poderme preguntar, ¿verdad? Y así tal vez ayudar a través de este conversatorio de preguntas y respuestas, ayudar a que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón y poder así ayudar a otras familias, ¿verdad? Yo le agradezco a usted, le agradezco también a la escuela que nos formó, ¿verdad? Hace años y estamos más que agradecidos porque es Dios que nos tiene en este lugar de El Salvador y agradecemos a Dios a través de la preparación que nos brindaron hace años en el Instituto Baxter, ¿verdad? Saludos a los hermanos, ¿verdad? Saludos a todos aquellos que están preparándose. Dios les bendiga. Y pues esto fue todo respecto de las entrevistas con los hermanos Warner Toledo y el hermano Jaime Serrano, en base pues a las experiencias que ellos han tenido en sus años como ministros, como predicadores de la iglesia. Espero haber cumplido la expectativa de pues de lo que era los temas a abordar y la forma de abordarlos y pues también haber dejado plasmada pues alguna conocimiento, algunas ideas y pues algo que pueda servirnos en nuestra vida de consejeros que ahora estamos empezando. Muchas bendiciones y gracias por este tiempo.